Salmos capítulo 37. Dice la poderosa palabra del Señor, versículos 1 en adelante. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como pronto cortado, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Verso 4. Deleítate asimismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Padre, hoy pedimos, Señor, que tú nos ayudes. Señor, ayúdanos a entender tu preciosa palabra. Señor, que podamos entender el propósito que tú tienes. Señor, ayúdanos a entender en ti lo que tú tienes para nosotros. Padre, necesitamos más de ti. Necesitamos más de tu gracia, de tu favor, de tu misericordia. Necesitamos más de tu gracia. En el nombre de Jesús, amén y amén. El salmista está desarrollando un proceso con el libro de los Salmos, el capítulo 37. Quiero invitarla a que pueda tomar este título: Deleítate en Jehová. Deleítate en Jehová. Y en ese proceso que viene el salmista escribiendo, llega a una parte donde habla sobre algo que es importante realizar antes de que, o como un condicionante, antes de que haya una respuesta de parte del Señor para con nosotros. Cuando hablamos de condicionante, habla de condición o lo que se requiere para poder recibir algo. La escritura está, por lo general, siempre muy llena de condicionantes. ¿Qué quiere decir? Algo que se necesita hacer para recibir algo. ¿Sí? Cuando el Señor se le aparece a Abraham, le dice: vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. ¿Sí? Entonces, para poder Abraham conocer cuál es la tierra que el Señor le va a mostrar, habían unas condiciones que él debía cumplir: irse de su tierra y de su parentela, de la casa de su padre, a la tierra que el Señor le iba a mostrar. Y después habla, dice: y haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre, serás bendición, y todo el proceso que va llevando. Pero si Abraham se queda en la tierra donde está, en la casa de su padre, en el lugar, no va a poder recibir eso. ¿Sí? No va a poder recibir ni tampoco recibir la tierra que el Señor le va a mostrar, no se la va a mostrar mientras está en ese lugar. No va a recibir la promesa, el cumplimiento de que dice: en ti serán benditas todas las familias de la tierra, y todas esas cosas. Entonces, cuando leemos la escritura, tenemos que entender que antes de llegar al propósito, a la promesa, hay un proceso por el cual el Señor siempre nos está llevando. ¿Eso por qué? Porque muchas veces recibir algo sin tener la preparación, y no quiere decir que siempre ocurra de esa manera, pero siempre debe haber una preparación para las cosas. Porque, por lo menos, si a un niño recibe algo que no está en capacidad de administrarlo, va a perder o no le da el valor debido.
Por eso es que a los niños uno tiene mucho cuidado cuando es padre de darle recursos porque con facilidad los engañan y los pierden. Si tú le das, hace un tiempo estábamos haciendo un ejercicio y entonces a un niño le pidieron en una actividad, pues en un recinto controlado y todo eso, que llevara un billete de 100. Entonces el niño va donde el papá y le pide 100.000. Entonces va y lo entrega en la actividad. Estoy hablando de una actividad controlada, una actividad que se estaba desarrollando para explicarnos. Entonces, eh, la persona que la estaba guiando dijo, mire, así es que se puede engañar de fácil a un niño. Entonces él dice, mire, le voy a dar una colombina, un dulce. ¿Cuánto valía el dulce? No sé, 1.000 pesos. Al niño que me traiga un billete de 100.000. Así que vayan a donde sus papás y le piden y entonces el que lo traiga le voy a dar 1.000 puntos y un, y un dulce. Entonces, ¿qué pasa? El niño, todos los niños, lógico, van a donde los papás y hubo uno que fue más avesado, el papá le prestó los 100 y se los dio y los llevó y se ganó los 1.000 puntos y se ganó el dulce. Pero había una reflexión que nos hacían y es, eh, la persona que estaba guiando la actividad le dijo al niño, ¿me los regala? Por los 1.000 puntos, el niño, sí, sí, no importa, lo que necesito son los 1.000 puntos, lo que necesito es la recompensa, ¿sí? Pero ¿cuánto le costó a ese papá poder tener ese recurso en sus manos? Y era un llamado de atención que nos hacían para tener mucho cuidado a la hora de educar a nuestros hijos y tener cuidado porque hay muchas personas que en ciertos entornos están actuando y engañando a los niños. Entonces los engañan, les dicen, les prometen cosas que no valen mucho para que los niños entreguen muchas cosas, información, cosas. Entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces, ¿a qué voy con eso? Siempre hay que tener cuidado y hay que entender la escritura, cómo está escrita y lo que nos quiere enseñar. Siempre que hablamos del Salmo 37, uno de qué se acuerda, deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones del corazón. Pero mire todo el proceso que ha llevado el salmista David para llegar a ese punto, a ese clímax. Cuando hablamos de clímax, hablamos del punto más tal vez alto en la expresión de escritura que está llevando. Habla sobre no impacientarse, habla sobre no tener envidia, habla de tener cuidado de ser como la hierba, porque si somos como la hierba sin profundidad, entonces podemos ser pronto cortados. Habla de confiar en el Señor y hacer el bien, ¿sí? Entendiendo que cuando tú haces el bien es una muestra de que estás confiando en el Señor y eso te abre las puertas para habitar en la tierra y ser apacentado de la verdad. Y entonces en ese momento el salmista introduce algo que en este caso, habla de deleitarse a sí mismo en el Señor. Y cierra diciendo, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Cuántos no deseamos que el Señor conceda las peticiones de nuestro corazón? ¿Cierto? Todos, es el deseo que tenemos, es lo que queremos, ¿sí? Es lo que nosotros deseamos. Y entonces muchas veces nuestro enfoque principal está en eso, en la satisfacción de recibir algo, en la satisfacción de encontrar algo. Ese es nuestro enfoque y no nos olvidamos del proceso. A veces voy a darle un ejemplo. Nosotros como latinoamericanos o como colombianos no somos muy dados a leer los manuales para armar cosas. ¿Por qué? Porque uno ve el manual para uno es como una ofensa. Sí, porque hay unas instrucciones que hay que seguir y es que como si uno no supiera, claro, yo he visto eso armado, yo lo puedo armar. Entonces, cuando uno compra un objeto o algo, uno no se pone a leer el manual.
la forma en la que habitualmente uno lo ve es que eso es como para gente, para brutos, eso es para gente que no, yo tengo aquí, lo puedo hacer y yo lo voy a armar y es que yo tengo todas las capacidades, entonces uno es muy intrépido, pero ese ser intrépido a veces nos lleva a cometer muchos errores, entre esos que armamos las cosas y nos sobran piezas. Y después de armado siempre nos van a decir, no, pero ¿por qué no leyó el manual? No, pero es que ¿para qué eso no es necesario? Yo puedo hacerlo, yo sé que puedo. Inclusive invitamos a Dios a esa conversación, Señor, ayúdame, que esto sirva, que esto funcione. Y el manual, las instrucciones las tenemos ahí, pero no las utilizamos, ¿sí? Entonces, muchas veces porque queremos la satisfacción de tener las cosas ya armadas, ya funcionando, ya que empiecen a dar resultado. Y a veces nos olvidamos del proceso. Hay una cultura o diferentes culturas, entre ellas la japonesa, que es al revés. Se comenta que cuando se compra un utensilio en Japón, el, para el primer acto que hace el padre de familia llega, lo compra, abre, lo primero que encuentra es el manual, dice que toma el manual, lo vuelve a cerrar con cinta y entonces él lo empieza a leer. La caja ya está ahí, en su casa, pero dice que él dedica tiempo y se pone a leer. Y entonces a veces se le van 2 o 3 días. Y lo compró el utensilio hace 4 días, pero si no ha terminado de leer el manual, pues dice, pues no he terminado, bueno, mañana será. Si acabo mañana, lo armo. Pero si no, pues voy a darme el tiempo de leer las instrucciones. Y entonces se da el tiempo de poder disfrutar y de poder hacer el proceso. Y eso es también muy importante porque en eso nos evitamos a veces cosas y problemas y a veces nos evitamos expresiones como o desilusiones en nuestra vida cristiana porque a veces podemos pensar que de pronto el Señor no me escucha, el Señor no me está concediendo algo, pero no es porque no nos escuche el Señor, no es porque Él no responda, sino que hay cosas que Él está esperando ver en mi vida que yo no estoy dando el fruto en eso, por ende, tal vez no voy a recibir eso. Abraham lo tiene muy claro, por eso cuando escucha la voz del Señor, él hace lo que Dios le ha indicado. Aquí el Salmo habla de algo importante antes de llegar a que el Señor conceda las peticiones de tu corazón. Y si vemos una de las cosas y todo lo que hay antes de esta expresión en el Salmo, es un proceso de limpieza del corazón, de la actitud que hay en el corazón, es una preparación para poder deleitarse en el Señor y que ocurra eso. Y aquí hay una clave importante y es el deleite. Dice, deleítate a sí mismo en Jehová. Deleite, la palabra de la cual, o la raíz de la cual se habla, deleite es anaj. A-N con tilde G. A-N-A-G. G de gato. Anaj con tilde. Y Anak habla de ser maleable, habla de delicado, habla de recrearse, habla, incluso hay un significado que encontraba en eso y es el significado de pronto de cómo esa confianza para que tiene una persona y en la cual esa persona digamos, se puede reír en un lugar de confianza, ¿sí? Es, esa es una expresión que también encontramos en medio de este, de este, de este salmo. Entonces, cuando hablamos de deleitarse, cuando hablamos de ese deleite que Dios espera tener, ¿sí? O ese placer o eso que el Señor desea, una de las cosas que
encontraba en cuanto al deleite es que una forma de entender el deleite es estar dispuesto a agradar y complacer a alguien, ¿sí? Agradar y complacer a alguien. Entonces, si hacemos este ejercicio, cambia deleite por complacer, ¿sí? Hagamos un momento ese cambio y leámoslo. Complace a Jehová o complácete a sí mismo en Jehová, ¿sí? Y Él te concederá las peticiones de tu corazón, ¿sí? Podemos usar otro sinónimo, tal vez eh, cautiva, ¿sí? Cautiva es otro, o cautivar es otro, por así, otro sinónimo de deleite que nos puede también ayudar a entender un poco cómo y a qué se está refiriendo el salmista con ese deleite. Y esto es importante para que nosotros podamos entenderlo, ¿sí? Hay otras traducciones, por así decirlo, que hablan, algunas dicen, ama al Señor con ternura y Él cumplirá tus deseos más profundos, ¿sí? Hay otras traducciones que habla, hay una que dice, disfruta de la presencia del Señor y Él te dará lo que, y Él te dará las peticiones de tu corazón, ¿sí? Entrégale a Dios tu amor y Él te dará lo que deseas. Entonces, aquí hay algo que se espera de nosotros entregarle al Señor. ¿Y por qué estoy haciendo este ejercicio? Para que usted entienda y juntos podamos también comprender el significado de deleite. Porque muchas veces el no entenderlo no nos permite aplicarlo de la forma de vida. Y por eso siempre le invito a que no pase por la escritura tan rápido y entendiéndolo. Ah, bueno, sí, deleitarse es como gustar o es como hacer esto. No, intenta darte la oportunidad de entenderlo mejor para que puedas entender el principio, para que podamos tener el principio en nuestra vida. Entonces, a ese deleite que traduce la Reina Valera hay varios sinónimos que podemos usar. Agradar, complacer, cautivar, atraer, encantar, fascinar. Eh, Voy a usar uno que también es un sinónimo que se puede utilizar, es seducir, adular, eh, términos que de pronto nosotros muchas veces tenemos ciertas barreras con ellos. Si hablamos de seducir, este sinónimo de palabra deleite, nosotros de una vez lo llevamos como a algo que no está bien. ¿Sí? Lo llevamos a lo que de pronto puede hacer un hombre con una mujer que de pronto no es su esposa, aparentemente, digamos que es el significado más próximo que tenemos, el seducir, el usar artimañas o engaños para seducir a otra persona. Pero el entender esos significados ha sido una construcción propia que nosotros tenemos. Es como ese ropaje, esas formas de entender particulares que nosotros tenemos. Pero si nosotros nos vamos a las raíces de estas palabras, digamos que no están creadas en ese mal sentido, ¿sí? De pronto al que nosotros tal vez ciertas palabras siempre las tenemos ya enmarcadas que son de ese uso, pero cuando miramos en la escritura la forma de desarrollarlo es muy diferente, ¿sí? Hablar de seducir, hablar de adular, no es tanto en el sentido de decir cosas que no son, sino habla de una actitud propia y de un interés por agradar a alguien, ¿sí? Y lo que traduce el deleite y lo que el salmista quiere decirnos es eso, ¿sí? ¿Qué tanto
tú y yo estamos dispuestos a agradar al Señor. Mire que este salmo tiene mucho que ver con la expresión que Dios mismo dice y habla de David. Dios habla y en la escritura se encuentra una definición y es que David es un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Y por qué David es un hombre conforme al corazón de Dios? Porque David tiene una particularidad y es que durante su vida siempre buscó agradar a Dios, buscó la forma de complacer, de hacer lo que a Dios le gustó, a lo que a Dios le gusta, ¿sí? David siempre hizo cosas que buscaban engrandecer el nombre de Dios, ¿sí? Buscó la manera de honrar al Señor con su vida y eso es el deleite. Producir o ser deleitoso en algo es agradar, es complacer. Con mi vida es cautivar. Mi comportamiento atrae la presencia del Señor. Mi vida es atrae con la forma en la que yo hago las cosas, atrae al Señor. Cuando uno mira a Enoch, cuando la escritura declara, dice, Enoc caminó con Dios y después habla de que Dios no le permite ver la muerte, sino que se lo llevó. ¿Por qué se lo lleva? ¿Por qué evita el Señor que Enoc pase por el proceso de muerte que todos estamos destinados a pasar? ¿Por qué? Porque hubo algo que hizo este hombre, algo que agradó, con lo cual agradó al Señor. Su caminar, cuando habla de caminar, habla de comportamientos, habla de formas de hacer las cosas. Entonces eso fue de tal magnitud, de tal proporción que agradó tanto al Señor, que el Señor dijo, me lo quiero traer, ya quiero que esté conmigo. Salomón es un ejemplo de deleite. Salomón sabe qué es lo que a Dios le encanta en el momento que existe y en el momento de la historia que está viviendo. ¿Cuál era la forma de agradar al Señor? ¿Qué era lo que a Dios le encantaba en ese momento? En ese momento el Señor le gustaban los sacrificios. Los sacrificios era tomar de animales, construir un altar y en ese altar sacrificarlo a Dios y encenderle fuego hasta que se consumiera. En la época de Salomón y de David, esa era una manera de honrar, de agradar, de mostrar que se está deleitándose en el Señor. Y entonces dice que un día Salomón deleita tanto, agrada tanto al Señor, complace tanto al Señor, que una noche el Señor mismo baja y lo visita. Y parafraseando un poco la historia, el Señor le dice, mijo, usted me tiene enamorado. O sea, y esa expresión que estoy diciendo no la estoy hablando desde el tema sexual, porque se puede entender así, sino le estoy hablando desde la expresión de que me siento agradado de lo que usted está haciendo, porque nadie le dijo a Salomón que hiciera eso. Cuando tú lees la historia, no viene un profeta y le dice ofrézcale sacrificios a Dios, no, sino Salomón ha visto a su padre haciendo sacrificios a Dios. Y Salomón recibe el reino y está ya en camino, ya está en eso, pero él no sabe qué hacer. Entonces dice que un día se le ocurre ir a ofrecer sacrificios y dice que pasó, creo que fue toda una semana ofreciendo sacrificios y entonces levantaba el altar y traía uno y le ofrecía al Señor y apenas se terminaba ese, cogía otro animal y él solo, nadie lo estaba ayudando a hacer eso. Y él hace eso y dice que una noche se le aparece el Señor y le dice, pídeme lo que quieras. Y dime si no ha deleitado este hombre, Salomón, tanto al Señor
que el Señor le está diciendo lo que dice este salmo recoge. Deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Agrada al Señor y Él te concederá. Complace al Señor, cautiva al Señor, encanta a Dios con lo que tú haces. Y Él te va a conceder las peticiones de tu corazón. Y entonces dice que el Señor se le aparece a Salomón y le dice, pídeme lo que quieras. Ahora, Salomón sabe pedir, porque Salomón dice, dame sabiduría para guiar a este pueblo. Y ese deseo, eso que hay en el corazón es de Salomón, dice que a Dios aún le encantó más. Y dijo, ay, no me encantó, wow, mejor dicho, wow. Y entonces dice que el Señor le dice, usted no me pidió riquezas, se las voy a dar. Usted no me pidió tener dominio sobre sus enemigos, se lo voy a dar. Mire, usted va a tener todo lo que usted necesita. Pero hizo algo y fue agradar, hizo algo que fue complacer, hizo algo que fue atraer, hizo algo que fue encantar, hizo algo que fascinó al Señor, que lo sedujo, ¿sí? Que lo aduló, que lo llevó al Señor a decir, yo quiero ir allá, yo quiero estar presente. Él sabe pedir. Yo quiero darle, conceder lo que hay en su corazón. La pregunta que surge acá y que nos tenemos que hacer es, ¿está pasando lo mismo en mi vida? ¿Estoy actuando de la misma manera? ¿Estoy agradando al Señor? Porque muchas veces con facilidad mira que muchas veces nosotros queremos que el Señor nos dé y nos responda, pero nuestra vida no lo está agradando a Él. Muchas veces nos encanta hoy en día que está muy de moda el exigir derechos, el exigir cosas, pero no queremos agradarlo. Y yo le pregunto a usted y me pregunto a mí mismo, yo tengo muchos deseos en el corazón, tengo muchas peticiones, pero ¿cuántas veces yo he decidido primero agradar al Señor antes de recibir la respuesta? Estoy agradando al Señor, me estoy deleitando en Él, estoy complaciéndolo. El Señor va a hacer algo precioso en mi vida, pero el primer paso que tengo que dar yo está encaminado en eso. Mi responsabilidad, mi caminar de vida cristiana complace al Señor.
Y ese es el llamado con el cual quiero hoy cerrar este proceso del Salmo 37. Sí, el Señor, yo estoy seguro que Dios no es injusto, no va a ser injusto para con ninguno de nosotros. Él va a traer la respuesta, Él va a dar la salida, pero me estoy deleitando en Él, me estoy deleitando a plenitud en el Señor. Y ese deleite entendido no como simplemente me estoy gozando en el Señor porque es mi Dios, no, entendido como complazco con mi vida, mi caminar al Señor. Estoy cumpliendo lo que hablan versículos antes del verso 4. ¿Está haciendo eso una realidad en mi vida? ¿O simplemente tengo el interés de que Dios me dé una respuesta? Simplemente estoy interesado en que el Señor me dé lo que necesito, pero no ser transformado por su palabra. Ese es el propósito mayor. Ese es el llamado mayor al cual nos invita el libro de los Salmos, el capítulo 37. Agrada al Señor, varón de Dios, mujer de Dios. Agrada al Señor. Joven, agrada al Señor. Ministro, agrada al Señor, que el Señor se sienta complacido, que el Señor se vea cautivado por lo que tú haces, que el Señor se sienta fascinado cuando todos los días tú te levantas y el Señor está esperándote y diciendo, wow, ese es mi hijo amado. Mire lo que hace el Señor con Jesús. Cuando Jesús se bautiza, dice que hay una voz en el cielo que dice, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. A él seguir, a él oír. El Señor puede decir eso hoy de mi vida, decir, ese es mi hijo, esa es mi hija, puede decir de ti, esa es mi hija amada. En ella me complazco en lo que está haciendo. Que hoy nazca en nosotros el compromiso real de complacer al Señor, de dar gloria al Dios poderoso, porque estamos aquí. Estamos aquí para dar gloria al Señor, para complacerlo, para que Él se deleite en nosotros, para agradarlo, para que el Señor se sienta fascinado, encantado con nosotros. Después vendrá el Señor y te dirá, como le dijo a Salomón, ¿qué quieres? Pídeme, pídeme. Complace al Señor con tu oración. Dejemos atrás las vanas repeticiones y empecemos a complacer al Señor con nuestra oración, que nuestra lectura de la palabra complazca al Señor, que el congregarnos complazca, deleite a nuestro buen Señor, que la actitud que tengo frente a las cosas de la vida le diga al Señor que yo me estoy gozando en Él, me estoy deleitando en Él porque de Él he recibido todas las cosas. Que eso quite muchas veces tal vez la amargura, lo que a veces intenta crecer en mí porque no tengo la respuesta de lo que quiero. Complácete en Él, asimismo en el Señor. Asimismo habla de un propósito propio. Ahí no dice, deleítate a sí mismo, motivado por el Señor, no. Es un propósito a ti mismo. Como Débora se decía, Débora, confía en el Señor. Débora, esfuérzate y sé valiente. Esta jueza habla de eso. El deleítate a sí mismo es un propósito tuyo. Eres tú el que tiene que hacerlo.
Debe nacer de ti. Voy a agradar al Señor. Voy a hacer las cosas. Nace en mí ese propósito, ese deseo y yo lo voy a cumplir. Y voy a deleitarme en el Señor. Ora a tu Padre. Toma un momento y ora al Señor. Ora a tu Padre precioso. Entrega tu vida delante de Él. Dile, exprésale eso que hay en tu corazón. Ora a tu Padre que está ahí, tu precioso Señor. Entrégale tu vida, entrégale esas cosas, situaciones que se están viviendo. Y dile, Señor, yo quiero aprender a deleitarme, yo quiero deleitarme en ti. Quiero ver la oración como ese deleite, como ese agradar a mi Señor, como ese complacer la lectura, como ese deleite, el congregarme, como ese deleitarme. El compartir con otros mi fe como un deleite porque estoy haciendo tu perfecta voluntad, como lo declara en la escritura, el hacer tu voluntad me ha agradado, el hacer las cosas como tú dices me ha agradado, Señor, el dejar aquellas situaciones que vienen a nosotros, el dejar la impaciencia por lo que otros reciben, el dejar la envidia porque otros tienen, el dejar de ser como la hierba y empezar a ser profundos en ti, el confiar y hacer el bien, es algo que, Señor, deseo que me agrade para poder habitar en tierra y ser apacentado por ti. Señor, hoy venimos a ti, te pedimos, Señor, que nos ayudes. Señor, que nos fortalezcas. Señor, queremos agradarte. Perdónanos porque muchas veces solo queremos agradarte en la iglesia, pero nos olvidamos de hacerlo en casa, nos olvidamos de hacerlo en el trabajo, nos olvidamos de hacerlo en la calle. Señor, en todo lugar a donde vayamos queremos agradarte. Señor, en todo lugar a donde vayamos queremos que te sientas complacido. Perdónanos, Señor, porque muchas veces hemos querido complacer a otros más que a ti. Hemos querido que otros se sientan agradados más que tú te sientas agradado. Y hemos cometido errores y hemos hecho cosas que no están bien. Hemos querido cautivar a otros más que cautivarte primero a ti. Hemos querido atraer a otros y nos hemos olvidado de atraerte a ti. Señor, hemos querido encantar a otros, caerles bien, y se nos ha olvidado que tú eres lo más importante para nosotros. Perdónanos porque hemos querido fascinar a otros, agradarles, y nos hemos olvidado de lo más importante que es agradarte con nuestra vida, en nuestro hacer en todo tiempo a ti. Señor, a veces no son fáciles, porque nos dan miedos, temores, porque ninguno de nosotros queremos tal vez ser rechazados, ninguno de nosotros tal vez queremos ser eh, tachados, nombrados de cosas. Pero Señor, recuérdanos hoy que deleitarnos en ti, que agradarte a ti, que complacerte es el propósito que debe nacer en nuestro corazón. Despojándonos del viejo hombre que está viciado, dejando atrás lo que queda atrás y extendiéndonos a lo que está delante, al llamado que tú has puesto. Ese es el propósito, ese es el plan que tenemos para nuestras vidas y corazones. Señor, el hacer tu voluntad. El caminar en tu camino es lo que nos agrada. Que sea derribado todo argumento del enemigo y que nos des la victoria. Hoy, mañana y siempre. Que podamos levantar nuestra voz
que te sientas, Señor, agradado de nuestro caminar, y que ese agradarte a ti, Señor, haga que cosas sobrenaturales sucedan. El hacer la voluntad del Padre. Tú mostraste el ejemplo, viniste a hacer la voluntad del Padre. Nosotros también, con tu ejemplo, queremos hacer la voluntad del Padre. Gracias, Señor. Amén y amén.